Parte 2. Programa de certificación Futura Master. En este capítulo vamos a analizar lo que son las emociones y los sentimientos. Todo está en la mente, tal vez es así o tal vez no es así. Les invito a acompañarme a explorar un poco cómo funciona la mente de un ser humano. La mente tiene dos grandes componentes, el consciente y el subconsciente. A veces usamos estas palabras de manera coloquial. Por ejemplo, decimos cuando una persona es descuidada o hace algo que no es correcto, esta persona es un inconsciente, esta persona no es consciente. En realidad, estos conceptos son un poco más profundos. El consciente es lo que pensamos y sentimos de manera activa. El consciente ocupa alrededor del 10% de la mente. Vean qué interesante. Lo que nosotros pensamos y sentimos de manera activa únicamente representa el 10% de nuestra mente. El subconsciente es lo que percibimos y recordamos de manera automática y pasiva. El subconsciente ocupa alrededor del 90% de la mente. Uno va alimentando el subconsciente a través de todas las experiencias que va teniendo en la vida. Es por eso que el subconsciente de una persona adulta tiene muchísimo más contenido que el subconsciente de un niño. A manera de ejemplo, los niños normalmente no tienen miedo, porque los niños normalmente no han experimentado las emociones que han experimentado las personas adultas. A manera de ejemplo, un niño camina en la calle y aparece un perro muy feroz. El niño continúa caminando y en muchos casos va en dirección al perro. Si este perro comienza a ladrar, si este perro comienza a hacer gestos de furia, o si este perro muerde al niño, en ese momento se produce una marca importante en el subconsciente. A partir de ese momento, cada vez que el niño vea un perro, el subconsciente comenzará a mandar mensajes a la mente para que tome precauciones, que cruce al otro lado de la calle, que trate de esquivarlo, que trate de mirar los movimientos del perro para anticipar cualquier peligro. Este niño ha incorporado un elemento al subconsciente y estos elementos que tenemos en el subconsciente permanecen con nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Emociones y sentimientos. La mente procesa de manera totalmente diferente las emociones y los sentimientos. Las emociones ocurren en el subconsciente y los sentimientos ocurren en el consciente. ¿Cuántas veces escuchamos que una persona dice, me siento emocionado? Sí, es un sentimiento que se ha producido en el consciente como consecuencia de una emoción que ha ocurrido en el subconsciente. Existen muchas emociones, existen emociones positivas, existen emociones negativas, existen sentimientos positivos, existen sentimientos negativos, existen emociones bonitas, existen emociones feas, igualmente sentimientos agradables, sentimientos desagradables. A manera de ejemplo, hace un par de días me contaron una historia muy interesante. Llegó una familia de un país en guerra a vivir a Costa Rica. Era una familia con dos niños pequeños, alquilaron un apartamento y comenzaron a mantener una vida normal, tratando de adaptarse al nuevo ambiente en este país donde
es un país de paz, es un país de tranquilidad. Una noche pasó una ambulancia frente al apartamento. Los niños se exaltaron demasiado, comenzaron a llorar, comenzaron a desesperarse. ¿Por qué? Los padres le dijeron, no, esto es solo una ambulancia. Lo que sucede es que en su país de origen, una sirena es el equivalente a un ataque aéreo. Una sirena significa que las personas deben ir de inmediato a conseguir un refugio porque existe un ataque aéreo inminente. Vean qué interesante. Estos niños, a pesar de vivir en un país tranquilo y pacífico, incorporaron en su pasado esta emoción. Y esta emoción provocó un sentimiento que es el miedo, un sentimiento que es el temor. Vean lo importante que son las emociones y vean lo importante que son los sentimientos. Aquí les doy una definición un poco larga, compleja. Realmente es algo que saqué de internet. Básicamente no lo hago por impresionarlos, sino para ver un poquito lo que esto significa. Las emociones son un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales. Neuronales significa nerviosas, que forman un patrón distintivo. Estas respuestas son producidas por el cerebro cuando detecta un estímulo emocionalmente competente, es decir, cuando el objeto, lo que sucede, el acontecimiento real o algo que recordamos mentalmente, desencadena una emoción y las respuestas automáticas correspondientes. Las respuestas provienen tanto de mecanismos innatos del cerebro, que son emociones primarias, como de repertorios conductuales, es decir, como de archivos que tenemos en nuestra memoria y que aprendimos a lo largo del tiempo. Estas son las emociones secundarias. Los sentimientos, en cambio, son la evaluación consciente que hacemos de la percepción de nuestro estado corporal durante una respuesta emocional. Por ejemplo, un sentimiento es el amor. Vemos al ser amado y de inmediato sentimos algo que no podemos describir. Es una emoción increíble. Por eso viene una pregunta muy interesante. ¿Puede existir el amor a primera vista? ¿Sí o no? Bueno, esto en realidad es algo muy interesante, claro que sí. El amor a primera vista se produce cuando la presencia de la otra persona produce una emoción tan fuerte que de inmediato se incorpora a nuestro cerebro, se incorpora a nuestra mente. Y cada vez que accedemos a esa emoción, provoca un sentimiento, en este caso, el amor. Los sentimientos son conscientes, son objetos mentales como aquellos que desencadenaron la emoción, imágenes, sonidos, percepciones físicas. Las emociones que no se perciben como sentimientos son inconscientes y sin embargo pueden tener efecto sobre nuestras conductas. Miren qué interesante. Hemos aprendido lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. Realmente, las emociones y los sentimientos son los pilares de Futura ADEPT. Las emociones provocan los sentimientos. Los sentimientos influyen en nuestro comportamiento. Esto es algo muy lógico. Si estamos frente a un ser amado, vamos a comportarnos de una manera muy diferente que si estamos frente a una persona que en un atascamiento de tránsito
nos está insultando, nos está ofendiendo, nos está diciendo malas palabras. El sentimiento que estamos sintiendo en ese momento es muy diferente. Posiblemente nuestro comportamiento también sea muy diferente. Los sentimientos pueden variar. De repente podemos pelearnos con el ser amado. De repente podemos reconciliarnos con un enemigo. El entusiasmo es un sentimiento que todos desean tener. El miedo es uno de los sentimientos más intensos. Recuerdo cuando era pequeño y vi la primera película de Alfred Hitchcock. ¡Qué impresionante! Realmente qué impresionante. Esa noche llegué a mi casa y no podía dormir. Era una película en la que aparecían unos vampiros que se llamaban Burdelak. Imagínense, después de tantos años, todavía recuerdo los vampiros, todavía recuerdo algunas escenas. Una de las escenas más impresionantes ocurre porque estos vampiros tenían la particularidad que cuando mordían a una persona y le chupaban la sangre, esa persona no cambiaba la forma, sino que esa persona se había convertido en vampiro, pero mantenía la forma. Entonces miren qué complicado, porque de repente toca la puerta de la casa, abre el papá y es su hijo. Y la mamá le grita desde adentro, cuidado George, él se ha convertido en un Burdelak, ahora es un vampiro. Y el papá se asusta tanto que cierra la puerta y no deja entrar a su hijo a la casa. Miren lo que puede producir el miedo. El miedo influye en el comportamiento con el doble de la intensidad que el entusiasmo. Es decir, se necesita el doble de dosis de entusiasmo para contrarrestar una dosis de miedo. Por eso, en FuturaDev es muy importante conocer los miedos que afectan el comportamiento de cada uno de los perfiles FuturaDev. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo el autoritario? El autoritario le tiene miedo a perder el control. Cuando un autoritario pierde el control, inmediatamente sufre miedo. Ejemplos de autoritarios que pierden el control es cuando en una reunión de repente otras personas comienzan a presentar ideas que tienen mayor sentido, mayor contenido, mayor lógica, y de repente el autoritario siente que comienza a perder poder, que comienza a perder control. El detallista le tiene mucho miedo a perder precisión y calidad. Cuando el detallista no puede presentar un resultado con precisión y calidad, realmente sufre un miedo muy grande. El estable le tiene mucho miedo a perder seguridad. La inseguridad es uno de los temores más grandes de los estables. El persuasivo le tiene miedo a perder imagen, a perder la aceptación del grupo, a perder la aceptación de la sociedad. Un persuasivo llega a una fiesta y de repente encuentra una persona que cuenta mejores chistes que él, de repente encuentra una persona que se vuelve el centro de atracción. El persuasivo inmediatamente adquiere el sentimiento de miedo.
tiene miedo a no ser el centro de atracción, a no ser el alma de la fiesta. Existen dos estilos de comportamiento: el natural y el adaptado. El estilo natural es el estilo que usamos cuando no tenemos que rendirle cuentas a nadie, cuando estamos en nuestra casa, en nuestro apartamento, con nuestra familia, con nuestros seres más íntimos. Realmente nos comportamos como realmente queremos ser. ¿Cuántas veces un día domingo alguien dice, bueno, hoy es domingo de pereza y toda la familia se levanta tarde, no se bañan, comen algo en la terraza, todo el mundo todavía está en pijamas? Ese es un comportamiento totalmente natural. Por otro lado, tenemos el comportamiento adaptado. Es el comportamiento que tenemos que adaptar para poder ser aceptados en un entorno externo, para poder pertenecer a algo o para poder participar de algo. Por ejemplo, cuando nos presentamos al trabajo. Obviamente yo puedo presentarme a mi trabajo sin bañarme, en pijamas, con sandalia, pero posiblemente no voy a causar una impresión muy buena ante mi jefe. Entonces tengo que adaptar mi estilo. Si entro a una iglesia, no puedo ponerme a cantar a viva voz una canción que oí la noche anterior en una serenata de los mariachis. Obviamente puedo hacerlo, pero sería muy mal visto y posiblemente no sé lo que me pasaría ahí adentro. Tengo que adaptar mi estilo al entorno. Esto significa que toda persona tiene dos estilos de comportamiento: el natural y el adaptado. Y estos dos estilos pueden ser parecidos, pueden ser más o menos parecidos o pueden ser totalmente diferentes. Aquí vamos a ver lo que es adaptabilidad, estrés y acomodo. Adaptabilidad. Adaptabilidad es el esfuerzo que se debe realizar para adaptarse a un entorno externo. Esto es algo muy importante. Si yo quiero pertenecer a un entorno determinado, tengo que adaptarme para ser aceptado. El estrés se produce cuando el estilo natural es muy diferente del estilo al que se requiere adaptar. Tenemos el ejemplo muy clásico del cantante de rock que de repente consigue una novia y el papá de la novia es el gerente del banco, y al gerente del banco lo primero que se le ocurre es darle un puesto al novio de la hija. Entonces le dice, mira, tienes que presentarte al banco mañana, pero lógicamente no puedes llevar tu guitarra, no puedes usar estas sandalias, debes cortarte el pelo, debes presentarte para empezar a lucir como un banquero porque te vas a casar con mi hija. Este pobre cantante de rock va a la peluquería, se compra ropa y llega el primer día al banco a ocupar su nuevo y flamante puesto de trabajo. Imagínense el estrés que existe dentro de esta persona para adaptar su estilo natural que tanto le gusta a un nuevo estilo adaptado que no sabe si podrá soportar. Afortunadamente, existe un tercer elemento que es el acomodo. ¿Qué es el acomodo? El acomodo es el aprendizaje subconsciente que crea el hábito que permite percibir de manera más natural el ambiente adaptado.
Vamos a poner un ejemplo. Usted compra un aparato para hacer abdominales. El primer día, aunque en el video que le dan hay que hacer 200 abdominales por día, el primer día usted con un poco de esfuerzo logra hacer 5. Al segundo día logra hacer 6. Y así va subiendo paulatinamente. De repente al mes, aunque no ha llegado a 200 abdominales, de repente se da cuenta que puede hacer 60 abdominales. Y usted dice, qué maravilla, qué increíble, si yo antes, el primer día solo pude hacer 5. Entonces un amigo le dice, es que ahora estás en mejor condición física. Sí y no. Sí estás en mejor condición física, pero también se produjo un fenómeno muy interesante. Se produjo un hábito de hacer abdominales. Y a medida que este hábito se fue incorporando a nuestra persona, cada vez nos fue siendo más fácil hacer los abdominales. Es decir, cuanto más abdominales hagamos, más facilidad vamos a tener para hacerlos. De ahí viene el famoso dicho que no sé de dónde apareció y no sé por qué se me ocurre en este momento, que dice, el hábito hace al monje. Nosotros podemos convertir en un hábito el irnos adaptando de una manera paulatina al ambiente adaptado en el que tenemos que movernos. Imagínense este cantante de rock que tal vez sufrió muchísimo al principio, pero a los 3 años usted entra y lo ve en el banco y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Tú no eras el cantante de rock que cantaba ahí en este bar que yo iba los viernes en la noche? Y él le dice, sí, hey, ¿qué pasó? ¿Y ahora? ¿Y cómo te sientes? El cantante de rock tal vez le va a decir, bueno, mira, al principio me parecía que no iba a poderlo soportar, pero vean, después de 3 años, hey, me adapté. Conste, no he dejado de cantar rock. Como no puedo dejarme el pelo largo, lo que hago, voy a mi casa, salgo de acá, me pongo una peluca, agarro mi guitarra y voy a un bar y canto rock. Y cómo me divierto cuando veo en algunas mesas compañeros del banco o colegas de otros bancos que miran mi show y no tienen la menor idea de que yo soy el mismo ejecutivo de cuentas, el mismo ejecutivo corporativo con el que se reúnen, con el que tienen reuniones formales. Esto es muy interesante. Aquí se ha producido un acomodo. Entonces ahora, cuando usted revise las gráficas de natural y adaptado y encuentre que están muy alejadas, su primer pensamiento será, aquí se va a producir mucho estrés. Pero le invito a analizar este pensamiento adicional. Tal vez puede venir un buen acomodo. Y el acomodo reduce el estrés. Y el acomodo hace que sea mucho más fácil adaptarse al ambiente en el que uno debe trabajar, en el que uno debe pertenecer. Ahora vamos a ver los rasgos de comportamiento. Estos son los principales rasgos de comportamiento de los perfiles Futura Adepto. Si usted únicamente quiere aprender una sola cosa de este capítulo, por favor aprenda lo que son rasgos de comportamiento. Primero, vamos a ver el ritmo. El autoritario
y en un ritmo rápido. Es muy fácil identificar un autoritario porque normalmente habla fuerte, habla rápido, hace las cosas rápido. El autoritario camina rápidamente. El autoritario comienza una reunión y comienza a hablar de inmediato. El detallista tiene un ritmo sistemático. Todo lo hace con un sistema. El detallista llega a su oficina y tiene una rutina. Primero, prende su computadora. Mientras su computadora enciende, si tiene aire acondicionado, prende el aire acondicionado. Si usa saco, se quita el saco. Ha desarrollado todo un sistema para comenzar su día de trabajo. El estable hace las cosas de manera un poco más lenta. Al estable le interesa mucho hacer las cosas bien y hacer las cosas de la misma manera todos los días. El estable no tiene un sistema tan sofisticado como el detallista, pero el estable también sigue una rutina, sigue un procedimiento. El persuasivo, por el contrario, es totalmente espontáneo. El persuasivo llega un día y prende su computadora, otro día llega, se olvida prender la computadora, llega a su oficina, un día comienza a hablar por teléfono, otro día llama a una reunión, otro día sale a saludar a sus amigos. Es decir, el persuasivo no tiene un ritmo definido. El persuasivo cada día cambia de ritmo. Prioridades. Para el autoritario, las prioridades son los logros, conseguir las metas, lograr objetivos. Para el detallista, las prioridades son seguir métodos, son seguir esquemas, estructuras. Realmente el detallista necesita seguir procedimientos. El estable necesita realizar tareas, hacer cosas. Cuando usted tiene un estable en su oficina y se le termina el trabajo, normalmente el estable viene y le dice, mire, se me terminó el trabajo, ¿qué más hago? El detallista, por el contrario, se le termina el trabajo y comienza a revisar lo que hizo. Y si se le sigue terminando, comienza a revisar lo que ya revisó. El detallista nunca le va a decir a usted, se me terminó el trabajo. Para el persuasivo, la prioridad son las personas, es el grupo. El persuasivo necesita contacto social. El persuasivo llega en la mañana, saluda a todo el mundo. El persuasivo cuenta chistes, cuenta lo que le pasó, cuenta lo que le pasó ahora que tomó el autobús para llegar a la oficina. La prioridad para el persuasivo es la comunicación. Aquí viene uno de los temas más interesantes y más importantes, que son las fortalezas. Muchas personas cometen el error de creer que solo existen fortalezas en las personas que son autoritarias o en las personas que son persuasivas. Sí, tienen sus fortalezas, pero existen fortalezas muy importantes en las personas que son detallistas y en las personas que son estables. De hecho, en el próximo capítulo en el que vamos a ver cómo se forman equipos de trabajo basados en los perfiles FuturaDev, vamos a analizar la importancia de fijar un líder de acuerdo a la necesidad de ese proyecto o de esa organización. Y muchas veces
el líder del grupo, no es el autoritario. Muchas veces el líder del grupo puede ser el estable. Muchas veces el líder del grupo puede ser el detallista. Para el autoritario, la fortaleza es el liderazgo. El autoritario quiere ser un líder, quiere manejar. Para el detallista, la fortaleza más importante es la planeación. El detallista planea antes de actuar. Para el estable, la fortaleza más importante es el trabajo de equipo. Es el grupo que consigue algo. Para el persuasivo, la fortaleza más importante es la motivación, es la emoción, estar motivado. Aquí viene otra parte que es muy importante. ¿Qué es lo que estos perfiles no toleran? ¿Qué es lo que disgusta a cada uno de estos perfiles? Al autoritario le disgusta la ineficiencia. O sea, cuando algo es ineficiente, el autoritario explota. Por ejemplo, le dicen que le van a entregar una camisa en la lavandería el día jueves, el autoritario llega el día jueves y el empleado de la lavandería le dice, mire, disculpe, no está lista. Esto irrita muchísimo al autoritario porque es una demostración de ineficiencia. Al detallista le irrita mucho el desorden. El desorden hace que el detallista se sienta muy incómodo. De hecho, una forma muy fácil de darse cuenta cuando visitamos a una persona, ya sea en su casa o en su oficina, y queremos saber cuál es su perfil ADEP, solo vemos el orden o el desorden que tiene en su casa. Si su casa está impecable, si todo está en su lugar, si entramos al baño y el cepillo de dientes está exactamente a la par de la crema dental y a la par está el vaso y cada paño está en su lugar, bueno, muy fácil, estamos ante un detallista. Al estable le irrita la impaciencia. No hay nada peor que apurar a un estable. El estable se toma su tiempo para hacer las cosas. El estable quiere hacer las cosas bien. Quiere terminar la tarea y quiere seguir cada uno de los pasos de la tarea. ¿Cuándo se irrita un estable? Bueno, ¿recuerdan alguna vez cuando estuvimos en el colegio, en la universidad, y de repente la profesora decía, bueno, miren, nos queda 10 minutos para que toque la campana, entonces vamos a acelerar y vamos a saltarnos estas 20 páginas del libro y vamos a terminarlo? Para el estable, esa es una ofensa muy grande, eso es como darle una cachetada en la mejilla. El estable dice, pero ¿cómo? Se van a saltar 20 hojas del libro. ¿Cómo es posible? Eso no está bien. El persuasivo no tolera la rutina. El persuasivo necesita cada vez nuevas emociones. Si nosotros contratamos un persuasivo y lo ponemos a hacer tareas rutinarias, ese persuasivo se va a desaparecer. Bueno, como es persuasivo, lo más posible que sucede es que el persuasivo llegue y nos empiece a decir, no, mire, yo creo que esto se puede hacer de esta otra manera, yo no tengo que venir a las 8, yo puedo entrar a las 9 y puedo hacer mi trabajo y no estoy de acuerdo en que solo exista una hora para almorzar, porque yo puedo almorzar durante media hora un día y otro día almuerzo 3 horas y al final el promedio de la semana es el mismo. Ese es el persuasivo. ¿Qué sucede cuando estos perfiles ADEP se encuentran frente a situaciones que les produce estrés?
El autoritario se convierte en un dictador. El autoritario se enoja, comienza a dar órdenes, a veces comienza a gritar. El detallista se convierte en un necio, no da el brazo a torcer, es un cabezón, no quiere escuchar a nadie, solo quiere entender lo que él mismo analiza. El estable se vuelve sumiso, simplemente dice, ay sí, estoy muy estresado, entonces voy a dejar que las cosas sucedan. Y deja de hacer esfuerzo. El persuasivo se vuelve sarcástico, comienza a hacer bromas de mal gusto, comienza a poner apodos a las personas, comienza a burlarse. ¿Qué es lo que produce seguridad? Al autoritario, el control, el tener control, le produce mucha seguridad. Al detallista, el estar preparado es lo que le produce la seguridad. Al estable, lo que le produce la seguridad es la cooperación, el trabajo en equipo, el pertenecer, el cooperar, el ser parte de algo. Y al persuasivo, lo que le da seguridad es la aceptación social, la aceptación en el grupo, que la gente hable bien de él, que la gente lo admire. Eso es lo que le produce seguridad. Este cuadro es muy importante. Existe un archivo PDF con esta presentación. Le recomiendo hacer varias cosas. Lógicamente, la primera, vea otra vez este video, trate de detenerlo en cada parte importante para analizar y reflexionar. Y lo segundo, tome el PDF y comience a revisar los rasgos y luego en cada uno de los perfiles ADEP trate de encontrar una persona que usted conoce que tenga este perfil y trate de determinar si el comportamiento de esta persona corresponde a estos rasgos, cómo es su ritmo, cómo son sus prioridades, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que no tolera, qué le irrita, cómo se comporta con estrés, qué es lo que le produce seguridad. ¿Preguntas? ¿Qué hacer ahora? Bueno, en este momento usted ya sabe lo que tiene que hacer. Tenemos un ejercicio, tenemos el archivo de esta presentación en PDF para que usted la descargue y la revise con calma. Y también le recomiendo nuevamente volver a ver esta presentación. Recuerde la importancia de crear un hábito. El hábito se hace repitiendo. En este video he presentado información muy valiosa. Aproveche la información, no trate de memorizarla, interprétala y apréndala. Este material es un componente registrado del programa de certificación Futura Master de Futura Suite.